nuestro invitado en esta tarde, uno de ellos, Juan Pablo Ramírez, pastor de la Iglesia de Dios, Puerta de Paz. Está acompañado en esta ocasión de otro pastor, también ha estado en este programa, Boni Martínez, pastor de educación de la Iglesia de Dios, Fuente de Agua Viva. Estamos, ¿cómo te voy? A 23. Estamos 23 de diciembre, las puertas de lo que es conocida como la Nochebuena. ¿Ustedes celebran la Nochebuena? Bueno, sí, nosotros de alguna forma lo celebramos, pero no como regularmente el mundo celebra la Nochebuena, ni la Navidad, ni todo lo que desarrolla, el despliegue que tiene el mundo de la Navidad. ¿De qué forma ustedes lo celebran? Bueno, nosotros primero saber que la Navidad no es sentarse en una mesa y comer, ¿verdad?, cerdo, asado. La Navidad no comen cerdo. No solo es, digo que no solo es la Navidad sentarse a la mesa a comer cerdo o pollo asado, ¿verdad?, sentarse con tu familia. O sea, nosotros hacemos todo eso, comemos cerdo, asado, nosotros comemos pollo, comemos la telera, ¿verdad?, y todo eso, hacemos nuestra cena. Pero nosotros no nos enfocamos que esa es la Navidad, sino que celebramos y desplegamos que la Navidad es Cristo. El nacimiento de Cristo, como puso el director ahí. Correcto. Esa imagen es lo que celebra la Navidad. Correctamente, eso es lo que nosotros debemos celebrar. Y más que celebrar solo el nacimiento de Cristo, es la vida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. O sea, la Navidad tiene que ver mucho con cómo Cristo, siendo Dios, se despojó de lo que Él era, de la deidad, de su poder, de su gloria, de su majestad. Se despoja de eso precisamente porque hay una necesidad en el hombre, y esa necesidad en el hombre es que necesita de Dios. Está en pecado, totalmente sucio, nauseabundo, y Dios no puede compartir lo que tiene con el hombre en esa condición. Entonces Cristo se despoja de esa deidad y viene a la tierra. Y cuando viene a la tierra, entonces nace en una ciudad llamada Belén Efrata, y esa ciudad es una ciudad, por decirlo de alguna forma, como los Tres Brazos, donde Boni viene. Una ciudad pequeña, una ciudad, o más que una ciudad, un barrio pequeño, y Belén Efrata era así, una ciudad pequeña, nada grande, nada ostentoso, nada importante, y ahí entonces nace Cristo. Y cuando nace Cristo, nace precisamente para darle a los humanos precisamente la salvación que tanto nosotros necesitamos. Y si nosotros vamos a celebrar algo, eso es lo que tenemos que celebrar. Sí. O sea, regularmente el mundo celebra muchos vinos, el mundo celebra muchas copas, el mundo celebra juntarse en familia, y eso, todas esas cosas pudieran ser buenas. Sí. Como tal, no hay maldad en ello, siempre y cuando nosotros reconozcamos precisamente cuál es la esencia de la Navidad, que la Navidad precisamente es el nacimiento de Cristo, la vida y la muerte por nuestros pecados. Y nosotros cuando cenamos en Navidad, precisamente rememoramos eso. Hay actividades especiales conmemorativas en la iglesia suya. Sí, nosotros regularmente hacemos en la Navidad, o sea, los cultos que hacemos, sí, los mensajes, las prédicas son precisamente centradas en anunciar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sí, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en torno a diciembre, regularmente, no solo en la iglesia nuestra, sino que a nivel mundial las iglesias cambian la temática, sí, de las predicaciones, de los cánticos y de todo esto, precisamente para anunciar ese Salvador. Boni, ¿cómo Cristo nace en un pesebre? Eso fue profetizado. Fue profetizado. La riqueza de la Biblia es que aún con años de diferencias hay una concordancia, hay coherencia. La Biblia profetizó que Jesús iba a nacer en condiciones pobres. El Dios, el Rey del Universo, iba a nacer en una condición de humildad. Por eso nace en un pesebre. Pudiéramos decir, eso era lo único que había. No, las condiciones se dieron para que así fuera. José tuvo que viajar a Belén a un censo que se había hecho.
censo nacional, y él tenía que ir con su familia a registrarse. Todos los que vivían en Belén tuvieron que bajar a Belén. Sí, No había posada, no había hoteles donde dormir, lo que había era un establo. sí. Porque él venía lento con su esposa embarazada. Entonces le tocó, vamos a decir así, fue profetizado. Dios quiso, Se dieron las condiciones, Se dieron las condiciones. para que sucediera así. Diferente, no entiendo cómo algunas versión de la religión, donde ostentan riqueza, donde el mensaje de Jesucristo viene de la simpleza, de una copa de madera, de un nacimiento modesto. austero, total. Entonces, Correcto. ¿qué usted nos puede decir sobre eso? Bueno, ya te lo dijo. Es incomprensible. O sea, el Dios que se hace siervo, que se humilla, nos dice, todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Y nosotros hemos enfocado en nuestro Tanta corazón. copa de oro y tantas cosas donde el Mesías nació con una copa de madera. Y en un pesebre. En un pesebre. Un pesebre era un comedero de animales. Sí, Comedero de animales. Ahí lo pusieron, un comedero de animales. Correcto. Y agregar a eso sí, que regularmente no solo otros sectores, ¿verdad?, de los cristianos hacen eso, sino que también nosotros los pentecostales a veces nos vamos a ese extremo y tenemos una iglesia que hay algunos hermanos que tienen mucha posibilidad económica Sí. y hay otros hermanos que no tienen esa posibilidad económica. sí. Jesucristo, dando una enseñanza antes de ser entregado para morir por nosotros, dice la palabra del Señor que Él se ciñó sus lomos con una toalla y quiso lavarle los pies a sus discípulos. Con lo contrario que hacían en esa época y anterior a esa época los maestros, era que sus discípulos le lavaban los pies a ellos, Sí. ¿verdad? Porque era común que cuando tú llegaras a una casa, los siervos le lavaran los pies a tus invitados y al señor de la casa Y también. cuando él fue, Jesucristo se bajó, le dijo, maestro, ¿cómo usted se pone a hacer en eso? No, no, Correcto. Yo no lo permito. Eso es el mensaje que quiere transmitir Jesucristo. A los demás, mucha gente no lo han entendido así. Correcto. De hecho, Jesucristo le dice a Pedro, que es el que dice que no, usted no me va a lavar los pies a mí, maestro. Y Jesucristo le dice, óyeme, si tú no te dejas lavar los pies por mí, entonces tú no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y él le dice, no, está bien, ok. Pero Jesucristo le dice, esto ustedes no lo van a entender ahora. Sí. Ustedes lo van a entender después, y es precisamente lo que hoy en día nosotros debemos comprender, que quizás posiblemente tampoco nosotros comprendamos en su totalidad la Sí. humildad con la que Jesucristo se presentó y a la que Él nos llama a ser humilde, precisamente porque quizás en el cielo, cuando estemos en su presencia, que vamos a entender cuál era la necesidad de hacer tantas obras para ser humilde, o sea, esas obras de humildad, aunque nosotros no seamos así, aunque nuestro corazón no sea humilde, tenemos precisamente que poner de manifiesto las acciones de humildad para poder aprender de Jesucristo. Que Aunque no lo sintamos, sí. tenemos que hacerlo. Mucha gente, como usted dice, quizás pueda tener, debido a su realización profesional en la vida de los negocios, adquirir alguna serie de bienes. ¿Es malo eso? No, o sea, no es malo como tal, de hecho eso glorifica al Señor porque el Señor le da bienes tanto al impío como al cristiano, eso es Dios que lo hace. Entonces, no es malo esto, lo malo sería que esos bienes que tú adquieres sea para tu gloria, sea para tu deleite y eso te aparte del centro que es Dios. O que el propósito de tu vida sea adquirir esos bienes. Correcto. Ahora que hay tanta gente con quizás que no tenga la cena segura, a veces nosotros no pensamos en eso, sino invita no a dar de lo que nos sobra, sino es a dar, ayudar. ¿Qué es tu opinión le merece, Bonnie? Sí, realmente, como te dice, no es la sobra, sino en tu presupuesto considerar a ese que tú sabes que no tiene. O sea, como dice Pablo, en las iglesias hay diferentes situaciones económicas, no clases, sino situaciones económicas. Sí. Y uno sabe, porque son hermanos nuestros, y uno sabe las condiciones que tiene cierta persona, y uno lo que hace es que
sin hacer escándalo, sin hacer bulto, sin que sea una celebración ese dar, Sí. uno se asegura de que esas personas también tengan su cena. Correcto. Sí, haciéndole como no como se ventila ahora, que a veces hay gente que van a dar algo y se tiran un selfie así, Sí, sin autopromoción. sí, gato, para decir, mira, estoy dándole aquí. El mensaje de el nacimiento de Jesucristo y su formación desde niño hacia Jesucristo, que todos conocemos, ya a la edad de 33 años, Juan Pablo. Bueno, la formación de él no viene de una formación humana, por decirlo de alguna forma, Sí. sino que es una formación en todo el sentido de la palabra divina. O sea, Sí. la formación física de Cristo fue una formación divina, fue por medio del Espíritu Santo. Y la formación, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Humana, intelectual, su sabiduría, y tampoco era una sabiduría humana, sino que era una sabiduría que venía de Dios, aunque él era humano 100% o enteramente humano, pero esa preparación precisamente fue evidenciada por el Espíritu Santo Sí. de Dios, o sea, enteramente. Se nos ha enseñado que Jesucristo nació fruto del Espíritu Santo entre el matrimonio de José y de María. José y María tuvieron más hijos. Bueno, sí, de hecho la palabra del Señor nos dice que Jesucristo tenía más hermanos Sí, y el único esposo que tenía María era José, sí, correcto. Entonces de ahí nosotros podemos dilucidar, saber que María tuvo más hijos. Tuvo O sea, más hijos. evidentemente, la palabra así no lo deja saber. la historia que dice que 3 reyes magos estaban detrás de la estrella de Belén siguiendo el nacimiento de Jesucristo. Bonnie.